Uruguay primera opción o habían otras opciones? ¿Cómo investigan y cómo logran a llegar a Uruguay? La idea principal fue Estados Unidos, es la realidad. En Estados Unidos yo tengo a mi abuela, tengo tíos, tengo primos, mucha familia, mucha gente de la tierra. Y la otra era acá Uruguay, porque Lari tenía su tío acá. Lari podrá contar de eso. Sí, mi tío vino acá en el 2019. Como yo. Y entonces ya llevaba 2 años acá y más o menos ya me había contado cómo era, Claro. que había obtenido papeles fácil y todo eso. Y entonces dijimos, bueno, y la travesía era más corta, era todo más económico. Entonces decidimos. Claro, y entonces era en el momento no teníamos la realidad, no teníamos la economía para llegar hasta México. Y era más arriesgado. Yo dije, Sí, es exponer a verdad. Lari una travesía tan riesgosa. La niña de mamá, como ella lo dijo, que no está acostumbrada a eso. Yo siempre sí me acostumbré a andar por donde quiera todo Cuba y era otra vida. Y dije, no, vamos a hacerlo mejor, vamos a Uruguay, disponemos de la economía, hacemos el dinero para seguir a Estados Unidos y así fue la idea inicial. Pero llegamos acá a Uruguay, empezamos a adentrar con la cultura uruguaya, a conocer cómo son los uruguayos de Solidario. Es un país que tiene algo especial que no todo el mundo puede llegar a comprender. Y así nos enamoramos de este país. Y llegó un punto en el que estábamos, yo, entre tantas tropiezos que tuvimos, que creo que vamos a tener que cortar y poner las cosas porque hay veces que no me compagina la historia. Y llegó un momento en el que teníamos el dinero acá en Uruguay para decir, ¿nos vamos, seguimos para Estados Unidos o nos quedamos? Y Lara y yo nos sentamos a conversar y dijimos, no, vamos Eso a fue ya quedar. con el tiempo estando acá. Eso fue como a qué tiempo, Lara, estar acá. Como los 2 años. Como a los 2 Sí, años más o porque menos. tienes que Pero vamos por parte, empezar, vamos por parte claro, para no, Por para no eso. saltarnos. llegamos acá. Vamos por Sí. parte para no saltarnos. Claro, Vamos por parte claro. para no saltarnos, porque si no me empiezas a saltar Claro, y. Por eso. llegamos Romántico. acá, mi tío nos recibió, nos quedamos un mes exacto en casa de mi tío, en su casa, porque a ver, sí, mi tío no quería que nos fuéramos hasta que tuviéramos la economía para independizarnos, pero bueno, él ya comenzó. Vas a dar esa historia primero tú. Sí, ¿qué pasa? El tío de Lari nos dijo, súper que chévere, ustedes acá tienen techo, tienen comida, no tienen que preocuparse ahora por trabajo. Concéntrense, bueno, cuando encuentren un trabajo cómodo. ¿Dónde vivía el tío de Lari? Mi tío vivía en 18 de julio, esquina Tacuarembó. Ah, Céntrico, céntrico. Súper céntrico. Plena sí. avenida Era 18 de casa. julio. Un apartamento Completamente. chico que era un cuarto y nosotros estábamos instalados en la parte del recibidor, como tipo la salita, que sí. solo teníamos la cama. Pero era importante llegar aquí Claro, como lo normal. viste, pero no importa, ahí estábamos tranquilos, teníamos todo, empezar a, viste, a desenvolvernos, a comenzar a entender cómo funcionaba este país, que nada que ver con Cuba. Yo en primera empecé a trabajar como acompañante porque la esposa de mi tío y mi tío incluso trabajaron de acompañante en empresas, a familia, a dedicar. Y como ya ellos sabían cómo era y es el rubro mío de Claro. salud, yo en negro comencé a trabajar Ay, de qué bien. acompañante, pero no tenía servicio todos los días, ¿viste? Era, él yo así empezó más duro, fue para Sí. una chacra. Sí, que he visto ahora los te va a videos de él contar explicando yo. eso. Claro, porque el tío de Lari, como les decía, ustedes no por se preocupen por nada, tienen comida, tienen techo. Cuando encuentren un trabajo cómodo, lo agarran bien. Pero aquello de quedarnos ahí, Claro. tenía como ese cierto cargo de conciencia, ¿no? Por decir así. Y yo era vuelto loco buscando trabajo por donde quiera, por donde ¿Te quiera. costó? Costó no tanto en aquel tiempo como Sí. está costando ahora. Me llevó como un mes más o menos. Aparecía por aquí, ya cuando iba, ya no lo precisamos. Hasta que encontré en una chacra, para afuera de los de Camino Carrasco, por allá, el que es de acá de Uruguay ve el video sabrá. Una chacra que viene siendo. Una chacra Para vendría a que ser no como una conozca. Una finca, finca. como una finca en Cuba. Mm. Y había una persona que precisaba a alguien que le trabajara en la chacra. Y yo dije, no, yo criado toda la vida entre vacas, caballos, ovejos, no hay miedo con eso. Claro. Claro. Si Y- me agarra a mí la chacra, tampoco es miedo, pero nunca Pero me he criado con candela. una vaca, ningún caballo ni nada. Pero la realidad influye mucho. Porque yo dije, estar acostumbrado a esas cosas, al llegar ahí, es interesante esta historia que les voy a contar ahora para que tú veas. Aquí empecé a ver y a conocer el uruguayo bueno, el uruguayo de bien. Ese señor nunca me había conocido. Yo llegué, cuando yo me bajé en el bus, donde yo me bajé, yo dije, wow, ¿a dónde yo fui a dar? Un camino que me hubieran desaparecido, nadie hubiera sabido de mí.
Dije, bueno, llamé al señor, me dijo, agarra, dobla esta curva aquí, entra por aquí, está en mi casa. Bueno, llegué a la casa del señor. El señor como me vio, yo me fui con como se le dice acá en Uruguay, con un jean. ¿Lo conociste por redes? ¿Por dónde Por fue redes, por redes, por por redes Facebook. fue que encontraste el trabajo. A través de Facebook, grupos en Facebook. Empecé, Sí. oye, ¿quién precisa una gente de trabajar? Oye. Así empecé a preguntar. Hasta que me pasaron ese contacto y le escribí. Cuando llegué en casa del señor, yo así, con un jean y una remera, como se dice en Uruguay, un pullover en Cuba. Él me dijo, pero con esa ropa usted piensa trabajar. Digo yo, y sí, es la que tengo. No hay de otra. Dice, no. El señor fue, me buscó zapatos de él. Era un señor mucho más alto que yo. Y yo mido 1,95. Sí, tú eres Un alto. señor Sí. robusto. Los zapatos del señor me quedaban grandes. Me buscó un pantalón también me quedaba grande. Y una camisa. Me hizo ponerme aquello para yo trabajar. Para que yo no ensuciara la ropa. Fíjate. Nos fuimos a trabajar. Yo dije, bueno, ¿dónde está el trabajo? Vamos a ir desafiados a hacer lo que sea. Para allá, desafiado. Bueno, el tema está bien curioso. Nos íbamos como a un potrero, típico de Cuba, un potrero, acá vendría a ser, no sé, un campo, donde había hierba, como la hierba fina de Cuba a esta altura así, y había una máquina que cortaba la hierba y la tierra, las cortaba tipo alfombra. Dejaba la hierba con la tierra, así, y la hacía capas largas, así, ancha de 1 metro aproximadamente de ancho, como por Eso es para hacer 4. jardín en otros lugares. Casualmente lo vimos hace poco. ¿Dónde? En la feria del Parque del Rodo, cuando fuimos hace como 2 semanas, no había abierto todavía el parque y había una obra, estaban como que preparando el lugar y estaban Traían montando. ya de jardín con tierra y todo eso hecho. ya y lo estaban montando. Bueno, eso era lo que yo tenía que hacer ahí. Ir atrás de la máquina iba cortando y teníamos que hacer unos rollos así de esa cosa, echárnoslos al hombro, cargar un camión, cuando se llenaba el camión de esos rollos, irnos para una empresa que había, ir sembrar eso. Bueno, los pellejos de las manos se me viraron hacia atrás. Una labor. Yo Y, recuerdo, y estabas en tu mundo, vamos a decir. yo lo recibí el día ese que fue. Eso fue en un día, en el Sí. primer día Eso ya te fue en un sentiste... Sí. Llegó y me decía por la noche, ay, qué dolor tengo en las piernas. ¿Se puede Tenía saber cuánto cobrabas en ese...? las piernas duras. Me pagaba bien. El señor me pagaba en aquel entonces 1,200 pesos diarios y me pagaba el pasaje del bus. Y para Está nosotros bien. eso Oye. era plata. Y el primer día que, como te decía, que yo trabajé con el señor, a la hora ya que me iba a retirar para la casa, él me dijo, mira, así me empezó a andar la conversación, viniste con tu esposa, mira qué bien. Yo aquí tengo, mira, al final de mi casa, tengo un cuartito ahí donde yo guardo cosas, yo lo puedo vaciar, si ustedes desean se pueden venir para ahí, yo no le voy a cobrar nada, yo lo único que es que usted es normal que trabajes, yo te voy a pagar tu salario, todo normal, y ahí lo vas a tener. El primer día que ese señor me conoció. Increíble, porque es la hospitalidad y la ¿Trabajabas solidaridad. solo o de con más Uruguay. personas ahí? No, con más personas. Trabajaba con más aceptaron- ¿Cubanos uruguayos. algunos? ¿Aceptaron la propuesta No, de cubano ir? no había. No. No, pues yo le conté a él que estaba viviendo con el tío del ya, área. verdad. Sí, que estaba- claro, te estamos hablando que Muy nosotros a- llegamos el 23 de enero Sí, y eso sería a inicio de febrero, por ahí. Sí, muy poco tiempo. claro. Sí. Después de eso mejoré. Escalé. Sí. De ese trabajo pasé a trabajar en un vivero. Con él mismo. No, No. con otra persona. ¿Qué tiempo estuviste con él? Con él fue, te voy a decir, como 2 o 3 días nada más, muy poquito. Yo le dije, no, Porque no, te no. cansa, porque el trabajo estaba muy fuerte. Era muy fuerte el trabajo y luego se me presentó esta otra oportunidad. Claro. Si no hubiera tenido otra cosa, hubiera tenido que seguir con él. Claro. Y hubiera seguido con él. Pero cuando se me presentó algo mejor a través de un cubano que trabajó con un señor acá en Uruguay, me recomendó con él que él necesitaba una persona en la casa, que él tenía un vivero, que lo ayudara en él. Y así yo luego me contacté con el señor y el señor sí, venga para acá. Y fui y pues para que tú veas, de todas estos aspectos siempre los hacemos, los mostramos en nuestro canal, de cómo se ha portado el pueblo uruguayo y los uruguayos en sentido general con nosotros. El señor, el primer día que me conoció, que me hizo la entrevista y eso, una de las preguntas que me hizo fue que si yo tenía dinero. Yo le dije, ¿dinero? ¿Qué dinero si estoy? Imagínate. Y el primer día que el señor me conoció, me dijo, yo te voy a dar dinero. Y me puso 7,000 pesos en la mano. 7,000 pesos. El primer día, en la primera conversación. Un Sin adelanto. siquiera haber Adelanto trabajado, de como un trabajo. adelanto. Que yo fácilmente hubiera podido no haber ido más. O al otro día no me te veo más y me quedo con el dinero.
Pero yo no lo veía así, yo lo veía, Claro. no. Yo lo que quería era que ya pasara esa semana para yo cumplir la deuda con él y ya todos los otros días siguiéramos así normal. Y nada, en el vivero yo cortaba el pasto, trasplantaba plantas medicinales, ornamentales, lo que hiciera falta ahí. Limpiaba la piscina que se llenaba de hojas. Yo me hacía acordar mucho, ¿no? En las películas, como ponían a las Más tranquilo personas, el trabajo. pero más tranqui, Sí. más tranqui. Tenía también que era un poco lejos y ahí fue donde, digamos que engancha la historia que dijo Larry, porque Camino teníamos que agarrar Carrasco, Camino Carrasco por allá, que tenía que tomar hasta 3 buses para llegar ahí Muy lejos. todos los días. 3 buses para allá y 3 buses para atrás. Y entonces yo trabajaba de acompañante, pero habían días que no tenía trabajo porque era lo que aparecía, porque Claro. era en negro, ¿viste? Estábamos en febrero, ya habíamos aplicado para la cédula, pero todavía nada, no nos habían llegado. Entonces con esa misma persona que yo conseguí, el Joa también consiguió cuidar a un señor en el tiempo después que salía de lo del vivero. Después que yo salía del vivero, cuestión de 3 de la tarde, más o menos por ahí. Nos falta un detalle que me ¿Cuál? acordé, que esa misma persona que te dio el vivero, a los días de estar con él, nos ofreció un alquiler. El mismo señor también nos ofreció a los días, como a la semana de estar trabajando con él, pues un pequeño departamento en el cerro. Y ahí nosotros dijimos, aquí todo vaya, congenió. Ya al mes prácticamente nos fuimos en casa del tío de Larry, No, fuimos bien. hasta Qué el bien. cerro. Ya Y con el teníamos, salario ya te daba para pagar ese apartamento y... cuando aquello ese departamento costaba 16,000 pesos. Un departamentico que él tenía ahí, pequeño, humilde, pero era lo de nosotros ya. Amueblado. Mira qué Amueblado bien, con eso es una todo. ventaja. Claro, eso es cerca del algo. trabajo. No, No, era el por eso era en cerro. el cerro. Y él vivía o vive todavía en Camino Carrasco por allá. Y entonces era que teníamos que tomar 3 buses. Teníamos que tomar el desde la terminal del Cerro 1, por lo menos yo. De ahí llegábamos hasta Portones, de ahí de Portones tenía que tomar otro y así hasta llegar a la casa de él.